¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bueno, pues hoy seguimos con el curso de Derecho Constitucional para la carrera de abogado. Voy a empezar a distinguir las que son para la licenciatura y los que son para la maestría. Bueno, seguimos con el curso de Teoría Constitucional. Ahora se llama en el nuevo programa, en el nuevo plan de estudios de la licenciatura, se llama Teoría Constitucional 1 esta materia. Bien, pues seguimos con la transmisión. Sabemos que hasta hoy, 20 de abril de 2020, seguimos con la contingencia sanitaria por el COVID-19. Y bueno, esta va a ser la manera en que nos estamos comunicando. Estamos, bueno, pues transmitiendo las clases. Voy a hablarles el día de hoy de uno de los temas que quedó pendiente antes de que se hiciera la suspensión presencial de la docencia en la Universidad de Guadalajara. Estábamos en lo de las fuentes formales del derecho constitucional y bueno, alcanzamos a ver la ley, la jurisprudencia, los tratados internacionales, la costumbre y nos quedó pendiente, vimos también la doctrina jurídica y nos quedó pendiente el tema de los principios generales del derecho constitucional. Bien, pues de esos principios generales del derecho constitucional voy a hablarles el día de hoy. Son básicamente la igualdad, la equidad, la libertad, la democracia, la soberanía como principios generales del derecho constitucional. Bueno, es poco el tiempo de la transmisión, voy a esperar, espero que sean unos 40 minutos para luego subir el video a una de las plataformas digitales y ya, bueno, enviárselos con su concejal. De este tema del día de hoy, bueno, pues no voy a pedirles hoy que lo vinculen al tema de su tesina, exclusivamente que se me haga un reporte de la clase, de su parte, que se haga un análisis reflexivo de la clase y que me sea entregado dentro de lo que transcurre la semana, a más tardar el viernes que se me haga entrega a mi correo electrónico del reporte de esta clase, un análisis reflexivo de la clase. Bien, entonces empezamos con la igualdad. Seguimos con la equidad, posteriormente la justicia, la libertad, la soberanía y finalmente la democracia. Voy a decirlo de una manera muy breve, muy concreta, para ya terminar este tema y posteriormente seguir ya con otros temas en posteriores clases. Bien, bueno, pues iniciamos con el principio, el postulado básico de la igualdad. Quizá el valor universal más viejo que tenemos, del que se haya exigido desde hace muchos años, desde hace, incluso en el periodo clásico griego, ya se hablaba propiamente de la igualdad, se mencionaba a la equidad y a la democracia, pero no en los términos en los que lo conocemos hoy. La igualdad es este trato equivalente, es el mismo trato que jurídicamente se le debe dar a una persona frente a otra. El derecho como tal, como lo conocemos el día de hoy, es un derecho que nace, que se ve más bien cristalizado, se ve materializado como una obligación del Estado constitucional, como una obligación del Estado constitucional, a partir de la Revolución Francesa y la propia declaración que se hace en 1891, después de la Revolución Francesa. Vienen estos tres principios de la Revolución Francesa, que son la libertad, igualdad y fraternidad, pero entre ellos aparece la igualdad. La igualdad como este trato
jurídico equivalente, el mismo trato jurídico para todos. Bueno, pues en la Revolución de los franceses, pues hasta ese momento habían luchado contra una monarquía, existían, bueno, aún existen, pero bueno, en aquel entonces era generalizado, existían monarquías absolutas y monarquías constitucionales, ¿sí? Y bueno, el poder estaba concentrado, el poder político estaba concentrado en una sola familia, que de manera dinástica se iban trasladando el poder político de generación en generación. La conformación del poder público, del poder político, tenía que ver con la sangre real. Entonces, esto implicaba una distinción entre los seres humanos, una distinción un clasismo que no solamente apuntaba a la riqueza y a la pobreza, sino también a un clasismo que tenía que ver con que unos eran más que otros por su condición de nobleza o de realeza. Entonces, la igualdad se reclama, se exige y se concreta, se implementa a nivel constitucional después de esta Revolución Francesa y en esta declaración. Y a partir de ahí, bueno, no solamente se establece la igualdad como tal, sino que también se nace lo que conocemos como el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo contemporáneo. Que las constituciones no únicamente se dediquen a regular el poder político de un país. Es decir, no solamente son constituciones políticas como antaño habían sido, sino que aparte las constituciones deben de regular la parte que nació a partir de ahí, la parte dogmática, la parte de estos postulados o principios básicos que implican la garantización de los derechos humanos. En este caso, derechos humanos de primera generación. Son los primeros, es esta primera camada de derechos humanos que surgen después de esta revolución. No quiere decir que no se hayan exigido antes, pero es en este caso donde se instruyen, donde se instituyen, mejor dicho, por primera vez. Entonces, después de aquí, bueno, pues la igualdad tuvo un impacto social. Juan Jacobo Rousseau lo explica muy bien en el contrato social, explica muy bien cómo debe ser esta condición humana y cómo es que todos provenimos de la misma cavidad, y cómo es que todos tenemos el corazón del mismo lado. Seas rico, seas pobre, seas alto, seas bajo, seas de un color, de otro, de un género sexual o de otro, todos somos iguales. Eso implicaba, había que demostrarle a la humanidad de que todos tenemos esa misma condición natural. El naturalismo influyó bastante en el establecimiento de este derecho. Pero bueno, a lo largo de los años y con la llegada del capitalismo, el establecimiento del capital como una fuerza social de transformación, pues las clases sociales no propiamente se vivieron en una condición igualitaria. El capitalismo lo que hizo fue trasladar el poder político, empezarlo a trasladar el poder político al poder, el poder económico empezó a absorber el poder político. Y así, bueno, una naciente clase, que es la clase burgués, empezó a apropiarse del poder político y pues esa esperanza utópica de la igualdad pues no llegó. Y bueno, el Estado como un régimen gubernamental, tuvo esta encomienda de tratar de igualar las clases, pero pues no fue así. Pasó a un simple término romántico en el que, bueno, se sigue poniendo hasta nuestros días de que debe existir una relativa igualdad entre todos los que integramos una comunidad social o una sociedad. Entonces, los estados como regímenes políticos, como gobiernos, tienen este reto. Y bueno, a lo largo de estos años surgen una serie de teorías que se opusieron a estos estados que se basaban en sistemas capitalistas. Y bueno, estos estados capitalistas o liberalistas económicos,
del siglo pasado y antepasado, pues se enfrentaron al reto de que no pudieron conseguir esa igualdad. Y bueno, los opositores a estos regímenes, particularmente desde la perspectiva del derecho, la teoría crítica del derecho principalmente, reclamaban que por qué no se había conseguido la igualdad. Y bueno, se llegaron a una serie de frases o apotegmas en el que se decía que, bueno, a un pueblo igual se debería de establecer un derecho igual, pero a un pueblo desigual se le debería establecer un derecho desigual. Y empezó a nacer otra idea distinta a la igualdad. Se empezó a cuestionar, incluso, la igualdad como un valor universal que trajera beneficios. Se llegó a sostener incluso que la igualdad no era justa, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que, por ejemplo, en un proceso jurisdiccional yo iba a darle el mismo trato a las partes, siendo que unas tenían mejores condiciones sociales y económicas y que otro que tenía condiciones paupérrimas? ¿Cómo es que yo como poder judicial en un proceso jurisdiccional yo les iba a dar el mismo trato en un procedimiento judicial? Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva tributaria, ¿cómo es que yo le iba a cobrar los mismos impuestos, la misma tasa, la misma cantidad de impuestos a quienes fueran contribuyentes de una nación? Entonces, la igualdad empezó a dejar de ser como un atractivo para la sociedad porque vieron que a través de esta no se había podido conseguir esa misma condición humana. Había diferentes calidades de vida, como hay hasta en la actualidad. Entonces, surge otro principio, surge otro valor, empieza a dársele forma, aunque ya con anterioridad se había acuñado esta nominación. Bueno, ahora toma un nuevo significado, la equidad, ¿sí? La equidad es un trato jurídico, representa un trato jurídico diferenciado. La equidad, a diferencia de la igualdad, implica un tipo de desigualdad positiva, ¿sí? No es una desigualdad negativa. Bueno, pues en la desigualdad negativa estaría pues la discriminación, el clasismo. No, acá es una desigualdad positiva. Es decir, esta frase que habíamos dicho, que a pueblo igual, derecho igual, a pueblo desigual, como es en muchas partes del mundo, derecho desigual, pues implicaba la posibilidad de que el derecho fuese desigual, que las condiciones jurídicas con que se iban a regular las actividades humanas fueran desiguales. Entonces, bueno, pues eso rompió con un paradigma que decía que todos somos iguales ante la ley. Pues no todos deberíamos de ser iguales ante la ley. Entonces la equidad viene a romper con ese paradigma de la igualdad, y la equidad implica distinguir, jurídicamente hablando, distinguir a los miembros de una sociedad para tratar de beneficiar, a través de la instrumentación jurídica, tratar de beneficiar a cierto grupo, estrato, clase, sector social, ¿sí? Siempre y cuando este sector esté en ciertas condiciones de desventaja frente a un grupo, frente a otros grupos en la sociedad, las minorías o clases que históricamente han sido relegadas o vulnerables. Entonces, esta nueva corriente que se sirvió para que surgiera una teoría tricotómica del derecho, en la que ya no solamente existía derecho público y derecho privado. Bueno, pues ahora existía el derecho social, ¿sí? El derecho social es un derecho, es una rama del derecho. De estas dos que existían, se crea una tercera rama que ya va dirigida, esta tercera rama del derecho, a estos grupos vulnerables. Entonces es así como, bueno, en nuestro país, decíamos en la clase pasada, que es el primer lugar en el mundo donde se establecen estas garantías sociales, nace el garantismo social, es con base en estos soportes, en estas plataformas teóricas. Entonces,
en este caso el garantismo social tiene como sustento esta teoría tricotómica del derecho, ¿sí? La equidad. Había que darle más al que menos tenía, y había que dejarle de dar las mismas condiciones a un obrero que a un patrón en un juicio laboral, a un obrero que a un patrón en las condiciones regulatorias del trabajo, ¿sí? A un ejidatario o comunero de una comunidad indígena frente a un terrateniente, ¿sí? Ya no es el gobernado frente al gobernante, ya el principio de la relación jurídica ya no es ese en la equidad. En la equidad es alguien que pertenece a un grupo social en condición de desventaja frente a quien de alguna forma o de otra, de manera directa o indirecta, es quien provoca que esa persona esté en esa condición de desventaja. Y bueno, pues así surge la equidad. Y así surge la posibilidad de que, por ejemplo, en nuestro sistema constitucional, particularmente en nuestra Constitución Federal, el artículo 31, fracción cuarta, prevea que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, es decir, pagar impuestos, pero de manera proporcional y equitativa. Ya no es que todos paguemos los mismos impuestos, ¿no? Es de manera equitativa. Es decir, si tú tienes más, pagas más, pero si tienes menos, pagas menos. La ley agraria, la ley federal del trabajo, todas estas disposiciones jurídicas de corte o de naturaleza social que trajeron una serie de beneficios extraordinarios a estas clases sociales que se encontraban en desventaja. Por eso es que para el caso hoy de este tema tan polémico y tan discutido del género, ¿sí? Cuando la mujer reclama su posicionamiento porque históricamente ha vivido en condiciones de desventaja, pues tienen razón en ello. O sea, ha sido víctima de un sistema patriarcal, no víctima exclusivamente del hombre, ¿no? O sea, ha sido víctima de un sistema o de un modelo patriarcal por nuestro propio sistema cultural al que pertenecemos, y que bueno, ese sistema patriarcal es alimentado tanto por mujeres como por hombres, que bueno, a su vez, tras de sí, trastienda, hay una serie de poderes fácticos que influyen para que sea así, ¿sí? Para que exista este modelo de pensamiento patriarcal. No solo somos los hombres quienes contribuimos a ese modelo, ¿sí? En otros términos le llamamos el machismo. Hombres y mujeres alimentamos o alimentan el machismo. Entonces hay que romper con ese modelo desde una visión no de la igualdad. Hombres y mujeres no somos iguales biológicamente, somos distintos entre sí. Nadie es más ni nadie es menos. O sea, tenemos condiciones biológicas distintas. Entonces, en este sentido, pues lo que debe existir más que una igualdad de género es una equidad de género. Y es así como surge la equidad para todas estas clases, grupos, estratos que se encuentran frente a un grupo que presiona, que somete, que de alguna manera manipula a ese grupo, que influye y que lo mantiene en esta condición de desventaja. Entonces, es así como nosotros podemos distinguir, bueno, a la igualdad como un trato jurídico equivalente y a la equidad como un trato jurídico diferenciado, ¿sí? Son dos elementos, dos figuras jurídicas distintas entre sí. Bien, hasta aquí, bueno, llevamos la igualdad y la equidad. Creo que no nos van a alcanzar los tiempos, pero bueno, igual dejamos pendientes los otros temas para las otras clases. En relación a la justicia y a la libertad, bien, pues la justicia tiene toda una antecedencia histórica. Me voy a sentar un poco, Jones. Tiene toda una antecedencia histórica. Bueno, desde el propio Aristóteles tenía una concepción de la justicia como una especie de distribución de la riqueza. Pero bueno, como las monedas van cambiando su cuño con el tiempo,
Así también a través de la historia el concepto de la justicia va teniendo connotaciones distintas. En la actualidad prevalecen dos visiones de justicia claras entre sí, ¿no? Una es la que mayormente prevalece en el argot de la práctica forense, es el de la justicia jurisdiccional, ¿sí? La justicia jurisdiccional que, bueno, yo le llamaría así para irnos entendiendo, es esta justicia que se enmarca en la idea de que debe existir un cumplimiento irrestricto del derecho. Cuando existe un Estado de Derecho, cuando existe un cumplimiento, observancia de la norma jurídica, entonces estamos ante un reto, ante el hecho de que la justicia existe, si se da el Estado de Derecho, pero principalmente si el Estado de Derecho se da desde la perspectiva jurisdiccional. Tenemos los términos como procurar justicia, solicitar justicia, administrar justicia, decir la justicia o administrar el derecho. Tiene que ver con esta visión un tanto positivista, justpositivista, de que la justicia está encaminada a hacer cumplir las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales, es decir, las disposiciones primarias y secundarias de un sistema jurídico o de un sistema dado en un país. Entonces, es esta primera connotación, es esta primera, por decirle así, beta de la connotación de la palabra justicia, como el cumplimiento de la ley. Se le hizo justicia porque efectivamente se cumplieron con los extremos de un artículo, de un cuerpo normativo, y a esa persona, a ese gobernado, se le administró la justicia porque se cumplió con la norma, ¿no? Esa es una visión, pues no diría yo un tanto recortada, pero sí es una visión propia del dispositivismo, ¿no? La justicia se limita a decir el derecho, pero el derecho como un sistema jurídico, como el derecho objetivo, pues, como un sistema sustantivo de un país, o el sistema adjetivo de un país, las normas como están, el derecho positivo de un país, ¿no? Si se cumple la ley, entonces hay justicia. En esos términos está. No es de que si la norma es injusta y que tenemos que ir más allá de la norma, no existe en esta primera connotación esa posibilidad. Bueno, la segunda posibilidad del término de la justicia es de la distribución de la riqueza. La justicia distributiva, que en otros términos también se le llama dentro de la teoría política como equidad social. Y bueno, los regímenes políticos tienen que, cuando presentan ellos sus plataformas políticas, hay un rubro que se llama de la equidad social. Y bueno, esta equidad social tiene que ver con esta justicia distributiva, que es lo que le llamamos, bueno, esta justicia aristotélica. Es como vamos a distribuir lo que se tiene hasta el momento, ¿no? Como no tiene que ver con condiciones jurisdiccionales de un procedimiento instaurado, de un procedimiento judicial. No. Acá tiene que ver con cuestiones de índole, de reparto, de lo que se ha producido hasta el momento. Esta justicia aristotélica o esta justicia distributiva tiene que ver con eso. Y bueno, pues en la actualidad se han ido acuñando otra serie de frases con las que se arropa el término de justicia distributiva, la equidad social. Y bueno, pues hay toda una serie de artículos, de plataformas teóricas, de doctrina jurídica en relación a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo logra la justicia distributiva? Y bueno, para eso hay modelos económicos, hay modelos en los que hay ideologías
que dicen que, bueno, se logra la justicia a través de la justicia distributiva, se logra a través del capitalismo, neoliberalismo. Otros dicen que no, que se logra a través del socialismo. Otros dicen que no, que a través de terceras vías o vías no tan extremistas, algo así como al centro, dentro de la no de la aritmética, se me fue la palabra, dentro de las propias ideologías que hay en términos políticos. Entonces, por los que hay de derecha, de centro y de izquierda, ¿no? Entonces, es en estos casos en los que la justicia puede tener estas connotaciones tan distintas, pues. Uno, el cumplimiento de la ley, y otro, la distribución de la riqueza. Y acá a través de la equidad social, bueno, pues ya hay incluso dentro de la teoría política, hay términos como los de las políticas públicas, a través de los cuales se va a conseguir, esta justicia social. Entonces, en la actualidad existen estas dos visiones. Yo, bueno, pues aquí recomiendo a John Rawls con su libro de la teoría de la justicia, este profesor de Harvard que creó una nueva teoría a través de la cual, bueno, ojalá tengan la oportunidad de leer esta gran obra contemporánea de teoría jurídica, en la que él habla sobre una venda en los ojos. Él propone que, bueno, todos estamos llenos de una serie de prejuicios y de intereses, y bueno, él propone a través de esta teoría del velo que tenemos en los ojos, de que, bueno, nos pongamos ese velo y para volver a legislar todo un sistema jurídico de una comunidad dada, que nos olvidemos con esa venda, con ese velo, nos olvidemos de todos nuestros prejuicios que tenemos, familiares, nuestros intereses familiares que tenemos, personales, de grupo, y que con eso demos pie al origen de una nueva legislación y de un nuevo sistema jurídico. Y bueno, a partir de esta teoría de la justicia es como realmente conseguiríamos una auténtica, desde la perspectiva de una auténtica justicia, ¿no? Pero bueno, hay mucho que leer al respecto. Pero estas son las dos principales teorías que hay, no teorías, son las dos principales connotaciones o significados que tiene la palabra justicia. Bien, creo que ya andamos llegando a los 35 minutos. Bien, pues seguimos. Ya vimos lo que es la igualdad, ya vimos lo que es la equidad, ya vimos lo que es la justicia. Seguiríamos con la libertad. Dentro de la libertad, hace rato se me había dicho yo la aritmética, no la geometría. Dentro de la geometría política existe la derecha, el centro y la izquierda, ¿sí? Son estos tres campos ideológicos de la teoría política. Y bueno, en esta geometría, es a través de estos tres grandes campos es donde hay una serie de modelos económicos para conseguir la justicia. Bien, entonces la libertad, seguiríamos con la libertad, y creo que con esta concluimos la clase, y en la próxima hablamos de la soberanía y de la democracia. En relación a la libertad, bueno, este es también un principio antiquísimo, ¿sí? Incluso para John Rawls, este principio debería de prevalecer al momento de reconfigurar nuestro sistema jurídico como sociedad. Es uno de los pocos principios que debería quedar vivo, y todos los demás, incluida la propiedad, se someterían a una posibilidad de reconfiguración, ¿no? De rediseño o de redimensionamiento, pero la libertad no. O sea, la libertad es el principio básico, yo creo, de todos los valores universales, ¿no? Entonces, la libertad se entiende como una ausencia de barreras, ¿sí? En la que un ser humano puede ejercer todas sus capacidades
puede ejercer todas sus posibilidades de accionar sin que existan esas ausencias de barreras materiales, barreras mentales, barreras institucionales, ¿sí? Y bueno, para ello nosotros vemos en nuestra Constitución Federal como una norma fundamental del Estado, como decía Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Vemos una serie de garantías que se supone que salvaguardan esa libertad, esa ausencia de impedimentos, esa ausencia de obstáculos. A eso es lo que consideramos como la libertad. Y por eso, bueno, pues tenemos la libertad del trabajo, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de tránsito. Hay toda una serie de libertades que tenemos. Claro que se me escapan otros tipos de libertades. Y bueno, estas libertades tienen que ver con que en la relación jurídica del establecimiento de esta garantía individual, pues es de entrada los excesos de la autoridad, los abusos de la autoridad, los que limitan esta libertad personal o esta libertad individual. Entonces, la libertad empieza a ser esta capacidad que tenemos los seres humanos para poder ejercitar lo que nos plazca, pero, ojo, aquí viene una intervención muy atinada, diría yo, del justnaturalismo, esta corriente ideológica del derecho, donde nos dice que el ser humano sí puede ser libre para hacer lo que le plazca y lo que le satisfaga, pero siempre y cuando sea un uso racional de la libertad. Es decir, el propio libertinaje no estaría dentro del uso racional de la libertad. Por eso, bueno, Spinoza dice que mi libertad termina donde inicia la libertad de otro, ¿sí? Es por ello que, bueno, nosotros podemos decir que hay una primera esfera, que es la libertad jurídica, que es esa primera esfera donde nosotros podemos ejercer nuestra libertad, pero solamente en el marco jurídico que se nos permita, ¿sí? Solamente con aquellas libertades que nos reconocen o que nos otorga la Constitución, ¿sí? Ese es un primer campo de la libertad. Yo le llamaría libertad jurídica, ¿sí? Y hay otro segundo campo de una serie de libertades en la doctrina jurídica internacional, pero que no son parte de nuestro sistema constitucional o de los tratados internacionales en los que México se encuentra suscrito, ¿sí? Entonces, esa libertad racional, por decirle así, son estas libertades que, por ejemplo, en otras partes del mundo ya existen como tal de una manera muy clara, muy precisa, que incluso existe la garantía, es decir, procedimientos e instituciones muy claras para salvaguardarla, pero que en nuestro país no está, ¿sí? No está prevista como una garantía constitucional. Eso es otro marco de libertades. Entonces, son estos dos campos en donde se mueve la libertad. Una libertad jurídica, lo que está reconocido en tu país como libertades, y una libertad de otro orden de ideas que podría ser una serie de libertades que se puedan exigir en nuestro país como libertades racionales para que se establezcan acá en la nación mexicana. Entonces, también hay otras formas de distinguir la libertad. Hay quienes le llaman el liberalismo negativo, únicamente a esta idea de que el Estado como régimen debe de cumplir con las libertades que le reconoce a una sociedad. Eso es un liberalismo negativo. Y un liberalismo positivo es que
el régimen en turno, el régimen político en turno, el gobierno, no solamente te establezca libertades en una constitución, o sea, sino que también te debe de dar las condiciones a través de programas sociales, a través de programas económicos, a través de políticas públicas, te debe dar las condiciones para ejercer esas libertades. ¿De qué me sirve a mí tener libertad de tránsito en el país si no tengo ni para ir a la esquina a comprar un vaso de agua, ¿no? un refresco, o comida, o frutas, verduras? O sea, no, de nada sirven las libertades si no tenemos la condición para ejercerlas de una manera completa. Ese es el liberalismo positivo, ¿sí? Bien, bueno, jóvenes, entonces hasta aquí cerramos con estos temas. Me gustaría que ustedes profundizaran. Estos solamente son ventanas a valores universales en los que se han gastado barriles de tinta a través de hace miles de años, pero me gustaría que ustedes internaran un poco más en bibliografía. No necesito que este reporte, igual que el que me habían mandado en clases pasadas, con las mismas condiciones lo necesito, pero no necesito que ahora lo vinculen a su tema de la tesina, ¿no? Únicamente con lo que tiene que ver con la clase, pero sí que lo alimenten con conceptos o con ideas que ustedes también obtengan de otros autores. Bien, pues entonces sería hasta el viernes próximo. Hoy estamos a 20, 21, 22, 23, 24, hasta el 24 de abril de esta semana me mandarían ese reporte, ese análisis. Y bueno, nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias. Buenas noches.